Ah, bueno, gracias. Yo sobre todo recomiendo que trabajen el tema de los atomistas a partir del tomo 3 de la colección de Gredos. Ya con eso tienen bastante. Tienen los textos mismos. Lo único deficiente es que no está el texto en griego, pero bueno, está bien. Tiene los textos mismos ordenados temáticamente. Entonces, para estudiar el atomismo antiguo, presocrático, recomiendo el tomo 3 de Gredos. ¿Bien? Hoy empezamos a trabajar la ontología física de Leucipo y Demócrito. Voy a decir también los atomistas, pero cuando diga los atomistas voy a querer decir Leucipo y Demócrito. Vamos a empezar a trabajar, como decía, la ontología física. Pero antes vamos a hacer un preámbulo a propósito de nociones importantes. Primero, la noción de atomismo en general en filosofía representa una corriente muy importante dentro de la filosofía occidental de todos los tiempos, inaugurada por Leucipo y Demócrito y seguida, por ejemplo, por Platón con las ideas, porque las ideas platónicas son átomos, seguida también por Leibniz, cuyas mónadas también son átomos, seguida también por el primer Wittgenstein, el del Tractatus, cuyos objetos son simples y por lo tanto son átomos, y seguida también por John Locke, cuando distingue entre ideas simples e ideas complejas. Los problemas característicos que dan lugar al atomismo son el problema de lo simple y lo complejo. Tenemos lo complejo está compuesto de algo simple o no. Ese es el problema de lo simple y lo complejo. Tenemos lo complejo está compuesto de algo simple o no. Y también otro problema que da lugar al atomismo es el problema de la división de una cosa. Y entonces la cuestión es, ¿la división es infinita o no? El atomismo responde que no. Y otro problema que da lugar al atomismo es el problema del análisis, que en realidad es un subproblema del problema de la división, porque el análisis básicamente es división, es descomposición, etc. Estos son los problemas que dan lugar al atomismo, pero todavía no dijimos qué es el atomismo. Bueno, el atomismo se caracteriza por un dictum, por un lema. Este es: hay lo simple y todo aquello que no es simple, o sea, lo complejo, se compone a partir de lo simple. Este es el dictum característico del atomismo. Y el atomismo, como dijimos, es una corriente muy importante dentro de la filosofía occidental de todos los tiempos. A su vez, el atomismo atraviesa distintas disciplinas filosóficas: la metafísica, la psicología, la epistemología, la semántica. ¿Bien? Y esto porque el problema de lo simple y lo complejo es un problema que atraviesa varios campos filosóficos en la tradición occidental.
Las alternativas al atomismo en estos problemas, el problema de lo simple y lo complejo, el problema de la división, son, por ejemplo, que las cosas tienen una complejidad infinita, y esto va a defender, por ejemplo, Anaxágoras. Anaxágoras va a sostener que la realidad tiene una complejidad absolutamente infinita. Otra alternativa al atomismo en el problema de lo simple y lo complejo es el monismo absoluto del tipo eleático. El monismo absoluto eleático que decía hay lo simple y solo lo simple, y esto es una cosa, el ente. No hay lo complejo. Entonces no hay lo que se forme de lo simple, porque solo hay una cosa. Otra alternativa al atomismo en el problema de lo simple y lo complejo y de la división es Aristóteles, con su distinción entre acto y potencia. Y entonces Aristóteles dice que algo puede ser simple en acto y complejo en potencia. Que algo puede ser indiviso en acto, pero divisible. Esto es, dividido en potencia. Otras alternativas más radicales al atomismo son las que configuran la deconstrucción del fundamento de los problemas que dan lugar al atomismo. Y alternativas al atomismo de este tipo son las que promueven Kant en la crítica de la razón pura, en la dialéctica trascendental, y el segundo Wittgenstein en las investigaciones filosóficas, donde justamente critica al primer Wittgenstein por atomista. ¿Bien? El primer Wittgenstein es atomista lógico. Y el segundo Wittgenstein, cuando hace la crítica del primer Wittgenstein, uno de los puntos por lo cual lo critica es por el atomismo. Y lo que dice el segundo Wittgenstein es básicamente que la distinción entre simple y complejo en términos absolutos no tiene sentido, sino que solo tiene sentido relativamente. Y y bueno, se está oponiendo un fundamento del problema de lo simple y lo complejo, ¿no? Y Kant se va a oponer al problema de lo simple y lo complejo, y por eso va a deconstruir el problema, porque Kant va a plantear que los conceptos se pueden aplicar en relación a la experiencia. Y entonces, algo puede ser simple y divisible a la vez, de acuerdo a operaciones. En fin, todo eso es un tema que de por sí es objeto de investigación. El atomismo en general es un esquema conceptual aplicable en muchas áreas de la filosofía. Por ejemplo, la metafísica, la psicología y la epistemología, y también la semántica. Que se aplica en la metafísica es obvio, que hay atomismo en sentido metafísico es obvio. Ahora, que hay atomismo en sentido psicológico y epistemológico también se vuelve patente, por ejemplo, en la psicología y epistemología del empirista John Locke, cuya base es la distinción entre las ideas simples y las ideas compuestas. Bien, y también el atomismo atraviesa
además de la metafísica, la psicología y la epistemología, la semántica, como se muestra en la semántica del primer Wittgenstein. Bien, donde tenemos las proposiciones atómicas y las proposiciones que son construidas a partir de las proposiciones atómicas. Estoy haciendo un preámbulo para que ustedes ubiquen la importancia de la tradición que representa el atomismo, la complejidad de sus problemas originadores, cómo estos problemas son muy generales y atraviesan distintas disciplinas filosóficas, en fin. Leucipo y Demócrito sostienen un atomismo metafísico materialista. ¿Vean? Es un atomismo metafísico acerca de la condición del ente, y es materialista porque el ente va a ser cuerpo. Y cabe aclarar que no todo atomismo metafísico es materialista. Por ejemplo, el atomismo metafísico de Platón no es materialista, porque las ideas platónicas, que son átomos, son simples, no son cuerpos. O como el caso de Leibniz, las mónadas leibnizianas, de la ontología leibniziana, son mentes, no son cuerpos, son mentes cartesianas. Entonces, no todo atomismo metafísico es materialista, pero el atomismo de Leucipo y Demócrito es materialista. Es un atomismo metafísico materialista. ¿Preguntas? Clarísimo. El contexto de Leucipo y Demócrito, siglo V a.C. Si hablamos de cuestiones conceptuales, lo que está presente es el eleatismo y la física presocrática de forma muy notoria. Quizá haya una influencia pitagórica, y vale la pena preguntarse si en el contexto conceptual de Leucipo y Demócrito de alguna manera había una comunicación con la sofística. ¿Por qué? Porque en la filosofía de Leucipo y Demócrito está la dicotomía entre lo que es por convención y lo que es por naturaleza. Y esta dicotomía es muy importante en las discusiones de los sofistas. Entonces cabe preguntarse si la sofística también es parte de ese contexto conceptual del atomismo antiguo en el siglo V a.C. Dos componentes que son claros son el eleatismo y la física presocrática. Podemos presuponer que Leucipo y Demócrito conocieron a Empédocles, a Anaxágoras, que eran más o menos de la misma época también. Y podemos suponer que también conocían a Heráclito y a la tradición milesia, ¿no? Hay toda una tradición. Noticias doxográficas que tenemos. Leucipo es aproximadamente unos 30 años anterior a Demócrito. A veces se habla de hasta 40 años anterior a Demócrito. Leucipo, según las noticias doxográficas, fue discípulo de Zenón de Elea, con lo cual ya se plantea la conexión con el eleatismo. Pero esto no se sabe si fue así, puede ser mito. Lo que es claro es que Leucipo inauguró el atomismo materialista. El primer atomista materialista fue Leucipo. Y se dice que Leucipo fue maestro de Demócrito. ¿Bien? Y por eso se habla de Leucipo y Demócrito como una unidad.
porque de hecho la tradición los va a tratar como una unidad, como el atomismo antiguo presocrático. Son ellos dos, son las dos figuras. La más prolífica fue Demócrito. Demócrito produjo muchos libros. Leucipo supuestamente uno. En eso el discípulo superó al maestro, pero Leucipo fue el fundador del atomismo materialista. Bien, eso es importante. A su vez, otra noticia doxográfica es que Demócrito hizo muchos viajes movido por asuntos de investigación a Egipto, Babilonia, Persia y quizá a la India. Quizá llegó a la India. Esto no informa demasiado porque la filosofía del atomismo no resulta de una influencia egipcia o babilonia o persa o de la India. La filosofía del atomismo resulta de las entrañas mismas de la dialéctica de la filosofía presocrática griega. Problemática de Leucipo y Demócrito, justamente, completamente interna de la tradición filosófica griega. Problema principal: reconciliar y sintetizar conceptualmente el ser absoluto del intelecto puro que plantea el eleatismo con la physis plural y cambiante que se nos da en la sensación, esto es, con la física. Reconciliar, el problema fundamental de los atomistas es reconciliar y sintetizar conceptualmente el ser absoluto del intelecto puro del eleatismo con la physis plural y cambiante que se nos da en la sensación y que promueve a la física, da lugar a la física. Leucipo y Demócrito, como filósofos, fueron filósofos especulativos. No hay ciencia experimental en ellos. Por más que ellos intenten explicar los fenómenos de la experiencia a través de la teoría atomista. Ellos dan explicaciones de los fenómenos, por ejemplo, del sabor, a través de la teoría atomista, o de la visión. ¿Y cuál sería, por ejemplo, el del sabor? El del sabor, y bueno, el gusto agrio es porque pasan por la lengua átomos que son pinchudos. Esa es la explicación. Sí, pero no hay ciencia experimental. Hay lo que se podría llamar salvar los fenómenos con la teoría, pero no confirmación empírica de la teoría. Por eso yo los veo más como filósofos especulativos. Y después vamos a ver que esto tiene sentido, porque por lo menos Demócrito es sumamente escéptico con los sentidos. Entonces los va a tomar como testimonio, pero no como un testimonio infalible, sino como un testimonio parcial. Con lo cual vamos a ver que hay una afinidad no solo metafísica con el eleatismo, sino también metodológica. Y puede ser que hasta epistemológica. ¿Bien? Y eso tiene relación con que Leucipo y Demócrito como filósofos son especulativos. Y esto resulta en buena medida de que sus problemas básicos vienen del eleatismo y del intento de conciliar el eleatismo con la física. No se puede eso, pero elementos de una cosa y de la otra.
Fuentes principales para la teoría atómica de Leucipo y Demócrito. Bueno, no tenemos ningún fragmento auténtico de la teoría atómica de Leucipo y Demócrito. Nuestro acceso es indirecto. Es a través de fuentes primarias y secundarias. Las primarias son aquellas que pueden haber tenido contacto con libros de Leucipo y Demócrito, y son Aristóteles y Teofrasto. Las secundarias son aquellas en las que no es claro que hayan podido tener contacto directo con libros de Leucipo y Demócrito, sino que dependan de otras referencias. Y estos son Simplicio, Diógenes Laercio, Aesio, Galeno, Hipólito y Sexto Empírico. No, ¿puedes repetirlo primero? Antes de Galeno. Sí, Simplicio, Diógenes Laercio. Yo estoy en la duda de si Simplicio no pudo leer libros de Leucipo y Demócrito, pero como estoy en la duda, no lo afirmo. Pero Aristóteles y Teofrasto es muy probable. Digo, es casi una certeza histórica que tuvieron acceso a libros. De Demócrito por lo menos sí, porque Demócrito era muy prolífico y además casi todo el mundo está de acuerdo en que hasta Aristóteles los dos grandes sistemas de filosofía fueron los de Demócrito y el del propio Aristóteles. Hay que ver, eso se puede discutir porque Platón es muy importante, se podría decir que tiene un sistema total de filosofía, etc. En fin. Bueno, una curiosidad, Leucipo y Demócrito nunca son aludidos por Platón en su obra, excepto quizá en Sofista, en el pasaje que se conoce como la Gigantomaquia. Pero aún en ese caso no es clara la referencia a Leucipo y Demócrito, porque lo que se dice allí es, bueno, hay ciertos filósofos que identifican el ente con el cuerpo, y esto es ciertamente algo que los atomistas hacían, pero si hubiera habido una referencia más clara al atomismo, Platón tendría que haber dicho que además aceptan el vacío, porque esos son los dos principios fundamentales del atomismo: los cuerpos, átomos, y el vacío. Entonces no es claro que en el Sofista, en la Gigantomaquia, haya una referencia a Leucipo y Demócrito, y bueno, ese sería el único lugar en la obra de Platón en la que podría haber una referencia a Leucipo y Demócrito. Y esto es muy curioso. Porque Demócrito más o menos vivió en la época de Sócrates. Entonces, fue muy prolífico, fue bastante exitoso como filósofo. Entonces es muy raro que Platón haga como que no existió prácticamente, nunca alude, en fin. Esa es la circunstancia. Bien, no tenemos fuentes directas para el atomismo, para la ontología física de Leucipo y Demócrito. Tenemos fuentes primarias, que son las que es casi seguro que tuvieron acceso a los libros de Leucipo y Demócrito, que son Aristóteles y Teofrasto, y las secundarias, donde cabe la duda de que no hayan accedido a textos directos de Leucipo y Demócrito, y ahí pusimos a Simplicio, Diógenes Laercio, etc. Bien, de Leucipo se conserva un fragmento. De Demócrito se conservan 297 fragmentos. 3/4 de estos fragmentos de Demócrito tienen que ver con la ética, y ninguno tiene que ver con la teoría atómica.
Y a su vez, muchos de esos fragmentos de ética que se le atribuyen a Demócrito llegan en la historia a través de un tal Demócrates, que se supone que era Demócrito, y lo que pasó fue una deformación del nombre. ¿Bien? En los fragmentos de Demócrito que nos quedan, para nosotros relevante, lo que hay son esas observaciones cuasi escépticas a las que hice referencia antes. ¿Vean? Cuando dije que Demócrito era un cuasi escéptico. Cuasi escéptico. En ese ser cuasi escéptico tiene que ver el tema de la desconfianza de los sentidos. ¿No? Por eso no es escéptico del todo, porque acepta que se puede conocer que hay átomos y vacío, y que la realidad es eso, átomos y vacío. No es escéptico, pero ese es un conocimiento intelectual, no un conocimiento sensorial. Pero es escéptico con respecto a que las cosas sean tal como las sentimos. Él no cree que las cosas sean tal como las sentimos, porque la realidad es átomos y vacío. Nosotros no sentimos átomos y vacío. Entonces, el cuasi escepticismo. Pero después lo veremos. Estábamos hablando de los fragmentos de Demócrito. De los fragmentos de Demócrito que quedan, los que son relevantes para nosotros son esos en los que se expresa el escepticismo moderado o relativo de Demócrito. Los vamos a leer oportunamente. Pasemos ahora a hablar de la doctrina ontológica física de Leucipo y Demócrito, de los atomistas metafísicos materialistas Leucipo y Demócrito. El punto de partida que yo elijo para entender esta doctrina ontológica física son las concesiones lógicas, ontológicas y físicas que el atomismo hace al eleatismo de Parménides, Zenón y Meliso. El punto de partida que yo uso para entender la ontología física de Leucipo y Demócrito son las concesiones lógicas, ontológicas y físicas que los atomistas hacen al eleatismo, porque justamente trato de entender al atomismo desde el punto de vista de su problema principal. ¿Cuál era este problema principal? Reconciliar el ser absoluto del intelecto puro con el cambio y la pluralidad que a través de la sensación se nos da en la fisis. ¿Bien? Entonces, de Parménides, los atomistas toman estas tesis. Primero, que el ente es. Y aquí ya anticipo algo. Para los atomistas, no todo lo real va a ser ente. Distingan realidad de ente. No es lo mismo que algo sea real que algo sea ente. Porque para ellos, el vacío va a ser real, pero no va a ser ente. Sino no ente. El vacío es no ente, es nada. Me estoy anticipando, pero bien.
porque es importante esa distinción entre realidad y ente. No es lo mismo lo real y el ente. Y esta es una originalidad, me parece, de los atomistas. Una originalidad importante. No sé si no tiene actualidad incluso esa distinción. Ciertamente los eleatas no la hacían. Y menos Parménides. Y bueno, eleatas, en fin, el ente es, eso toman los atomistas de Parménides. También toman que el ente es absolutamente. Y aquí es importante el absolutamente. ¿Y qué significa? Que nunca el ente no es. De esta tesis va a depender la idea de los atomistas de que en el átomo no hay vacío. Porque el ente nunca no es y el vacío es no ser. También toma de Parménides que el ente es un algo, una cosa, que el ente no pasa del ser al no ser, ni del no ser al ser, y que por eso el ente no se genera ni se destruye, y es eterno. Después del ente parmenidio, el átomo de Leucipo y Demócrito va a tener en común estas características: ser uno, ser simple y sin partes, ser indivisible. Vamos a ver que el átomo, después lo dicen, es indivisible porque en él no hay vacío. ¿Bien? Otra característica que el ente tiene es que es inmutable en sí mismo. Y esto todo de acuerdo con el eleatismo, ¿verdad? Que el ente es material y espacial, pleno, esto es que no contiene vacío, completo, sólido y homogéneo. Y como antes dijimos que el ente es inmutable en sí mismo, entonces el ente no crece ni disminuye ni se altera de ninguna manera en sí mismo. Estas son las concesiones que los atomistas hacen al ser de Parménides en cuanto a la concepción del ente. Ahora pasemos al tema del no ente. Para los atomistas como para los eleáticos, el ente y el no ente van a ser los opuestos absolutos inconciliables. El ente y el no ente van a ser opuestos absolutos inconciliables. Y como vamos a ver después, la oposición entre ente y no ente en la filosofía de los atomistas es la oposición entre átomo y vacío. El átomo es el ente y el no ente es el vacío. De Parménides toma la idea de que el no ente no es, y de que el no ente es nada y no cosa, no es algo. A su vez, va a entender que el no ente no se genera ni se destruye. Y esto
los atomistas luego lo van a interpretar en el sentido de que el vacío es eterno en el tiempo. Nunca se generó ni se va a destruir. De la misma manera que los átomos son eternos. Porque el ente es eterno y el ente es el átomo. Y para los atomistas, el átomo ente es eterno porque le conceden a los eleáticos que el ente no pasa del ser al no ser, ni del no ser al ser. Y entonces ni se genera ni se destruye. Entonces es eterno. ¿Bien? Ahora, concesiones que los atomistas hacen al eleatismo. Y ahora en relación a Meliso de Samos. Ustedes recordarán que Meliso de Samos defiende que el ser es un plenum porque el vacío es nada. ¿Ustedes recuerdan eso? Bueno. Entonces, introduce y discute en relación a la tesis del vacío. Y tiene sus propias tesis. Por ejemplo, que el vacío es no ente, que el vacío es nada. Pero también una tesis muy importante, y es que el vacío es condición ontológica del movimiento en el espacio y de la pluralidad en el espacio. O sea que para que pueda haber movimiento en el espacio y pluralidad en el espacio tiene que haber vacío. Esta idea es de Meliso y la usa contra el pluralismo. ¿Cómo? Diciendo, bueno, para que haya pluralidad y para que haya movimiento tiene que haber vacío, pero el vacío es nada. Por lo tanto, no hay ni pluralidad ni movimiento. Esa es la movida de Meliso. Bueno, este argumento de Meliso lo van a usar contra Meliso los atomistas. Y por eso se dice que Meliso tiene el extraño mérito de haber allanado el camino para que apareciera el atomismo, que en general es considerado como el punto culmine de la filosofía presocrática, cabe decir. Bien, y ahora empecemos con las divergencias con el atomismo, con el eleatismo. Hasta aquí están de acuerdo con el eleatismo. Ahora va a empezar a haber diferencias que hacen justamente a ese intento de síntesis del eleatismo con algo que es totalmente distinto, que es la física. Entonces, ¿cuál es el desafío de los atomistas? Hacer una física que pueda ser compatible con la ontología eleática, o por lo menos con gran parte de la ontología eleática. Y bueno, los conceptos claves allí van a ser ente y no ente, y átomo y vacío. El átomo es el ente y el vacío es el no ente. Y ahí se articula también la distinción entre realidad y ente, porque el no ente, como vacío, para los atomistas es real, aunque no sea ente, es real. Sí. A mí me queda como una cosa me ha colgada. Entonces, el término este real no predica existencia, o sí. No predica Existencia. carácter de ente. Pero sí, el ente es lo que es, porque es lo que es predicativo, es lo que existe. Entiendo tu hostilidad a la distinción entre realidad y ente. Entiendo tu hostilidad. Solo quiero como darle Es un resultado de su originalidad. Quiero darle como un concepto de realidad para poder distinguirlo de la existencia. No sé si... No, del ente. Bueno, pero el ente es lo que es. El ente es. El ente es, pero también hay cosas que son que no son entes. Ok. Capaz que va por ahí. Ni son cosas. Porque el ente es cosa. Y la cosa es ente.
Bueno, el punto de partida de las divergencias con el eleatismo, yo lo considero la afirmación de que hay fisis. Hay fisis. Hay un objeto de la física. Y en esto hay un punto de comunión con la física tradicional de los Milesios, de Heráclito. Hay fisis, hay física, hay un problema de la física. ¿Y con qué tiene que ver la física en esencia? Con el movimiento y con la pluralidad. Van a decir los atomistas. Lo que caracteriza a la fisis es el movimiento en el espacio y la pluralidad en el espacio. Entonces, en la ontología de Leucipo y Demócrito hay tiempo y espacio. Y tiempo y espacio, ambos son infinitos. Ahora, antes dijimos que de Meliso, el eleático, los atomistas tomaban la idea de que el vacío es condición del movimiento en el espacio y de la pluralidad en el espacio. De eso van a sacar como conclusión los atomistas que el vacío es real, el vacío es real. Con lo cual se plantea la paradoja de que el vacío es no ente y es nada, pero es. Y la paradoja de que el vacío es y no es. Y bueno, esto se soluciona, si se puede, con la distinción entre realidad y ente. Aparecen esas paradojas, sí. Pero bueno, ellos tienen la distinción entre realidad y ente. No es lo mismo ser y ser ente. Algo puede ser y no ser ente. Por ejemplo, el vacío. Y ellos, para postular el vacío, se apoyan en que el vacío es condición de la pluralidad y del movimiento. Y consideran que la pluralidad y el movimiento son reales. En la fisis, que es real, afirman la fisis, recuperan la fisis. Ustedes tengan en cuenta que con el eleatismo la fisis había sido desplazada al lugar de la apariencia, al lugar de la opinión. Los atomistas y los físicos post-eleáticos en general, Empédocles y Anaxágoras también, van a tratar de reafirmar la fisis, pero haciéndose cargo de problemas ontológicos que había puesto el eleatismo y que había que solucionar, y que había que hacer muchas concesiones también al eleatismo, porque en algunas cosas, bueno, para estos presocráticos los eleatas le habían pegado en el clavo. ¿Bien? El vacío es infinito en el espacio. Esto es muy importante, es infinito en el espacio. Los atomistas van a ser infinitistas en muchos sentidos. Son predicadores del infinito. El infinito, por lo menos en la filosofía presocrática, no tiene en ningún lugar tanto protagonismo como en el atomismo. En el atomismo se defiende un infinitismo verdaderamente radical. Todo es infinito. Todo. El vacío, el espacio, el tiempo, los átomos, las formas de los átomos, las magnitudes de los átomos, todo. Y recuerden, yo les dije que podía haber una conexión con el pitagorismo. Bueno, el pitagorismo defiende el vacío. Y se acuerdan que las unidades del pitagorismo eran átomos, ¿no? Los pitagóricos hablaban de los números. Los números se generan a partir de la unidad.
la unidad para los pitagóricos era a la vez átomo en sentido material y punto en sentido geométrico. Bien, con lo cual hay una recuperación del pitagorismo también en el atomismo. Y eso está dicho en uno de los testimonios, que no lo voy a buscar ahora, pero está dicho en uno de los testimonios sobre la física atómica de Leucipo y Demócrito. Y bueno, y hay elementos realmente. Pero claro, no son pitagorismo, el atomismo no es pitagorismo, pero toma del pitagorismo esta idea de átomo, de unidad en sentido fuerte, como fundamento de la realidad, y la idea complementaria de vacío. ¿Bien? Entonces, teníamos las concesiones lógicas, ontológicas y físicas al eleatismo. Y ahora habíamos empezado con las divergencias. El punto fundamental de esta divergencia es la afirmación de la realidad de la fisis. Y esto implica la afirmación de la realidad del movimiento en el espacio y de la pluralidad en el espacio. Y por lo tanto la afirmación de la existencia del tiempo y el espacio. Que ellos van a juzgar infinitos. De lo anterior, los atomistas deducen que el vacío es real. Pero, aclaremos, el vacío no es ente, el vacío es nada. Y los atomistas agregan que el vacío es infinito en el espacio, eterno y uno solo. O sea, hay un solo vacío. Hay pluralidad de átomos, pero un solo vacío. Esto es importante. Que es el vacío. Y es infinito y eterno. Como los átomos mismos son eternos. Como el ente es eterno. Recordemos, ente significa cosa, significa átomo. En este contexto. Sigo la exposición. El ente es cuerpo individual. ¿Bien? El ente, habíamos dicho que era material, que era espacial, ¿verdad? Bueno, es un cuerpo individual, es átomo. Hay infinitos átomos, dicen los atomistas, hay infinitos átomos. Y el argumento que dan para la tesis de que hay infinitos átomos es de que hay infinitas figuras. Hay infinitas figuras, por lo tanto tiene que haber infinitos átomos. Porque las figuras son figuras de átomos. Compuestas por... ¿Cómo? Compuestas por infinitas figuras. No. Los átomos son los figuras. átomos. Son cuerpos individuales con forma, con figura. Las figuras son los átomos. Hay átomos piramidales, átomos cuadrados, hay átomos de todas las figuras. Especulativo, es un pensamiento especulativo, ¿verdad? Se sigue que hay infinitos entes en el vacío. En el vacío hay infinitos entes, átomos. Y entre los átomos siempre hay vacío. O sea, los átomos nunca se tocan, por así decirlo. Entre los átomos siempre hay vacío. Porque si no hubiera vacío, estos dos átomos serían uno. Tiene que haber vacío entre dos átomos. De otro modo son uno. Esto quiere decir que la materia es discreta, no continua. La materia no es algo continuo, sino que es algo que se compone de átomos. Átomos discretos, justamente, que tienen figuras, etc. Los átomos obviamente ocupan espacio, pero como existe vacío, no ocupan todo el espacio.
Si ocuparan todo el espacio no habría vacío y no habría movimiento y tampoco habría pluralidad. Entonces, los átomos ocupan espacio, pero no todo el espacio. El argumento clave, según Aristóteles, para la tesis de que hay átomos materiales, esto es, cuerpos indivisibles, cuerpos individuales indivisibles, dice más o menos así: si la materia fuera infinitamente divisible, entonces sería imposible y pura apariencia. Si no hay átomos y la materia es infinitamente divisible, entonces la materia es imposible y es apariencia. ¿Por qué? Desarrolla Aristóteles. Supongamos que tenemos una cosa material, un pedazo de materia. Lo dividimos y supongamos que es infinitamente divisible. Y supongamos que lo dividimos completamente. ¿Qué queda? Dice Aristóteles. Dice, hay dos posibilidades: o quedan puntos que no tienen extensión, o no queda nada. Pero de los puntos no se puede formar el cuerpo material, porque el cuerpo es extenso y el punto es inextenso. Sumando puntos no construimos un cuerpo. Y de la nada tampoco se puede formar un cuerpo. Entonces, la materia, si es real, no puede ser infinitamente divisible, sino que tiene que haber átomos indivisibles donde termine la división de la materia. Este es el problema clave y el gran argumento de ellos para la tesis de que hay cuerpos indivisibles en el vacío y que eso es la realidad. Eso en movimiento, ¿verdad? Porque los átomos se mueven. Entonces, hasta aquí tenemos que los atomistas afirman que los principios y elementos de la realidad del todo son los átomos y el vacío. Los principios del todo, los principios de la realidad son los átomos, en plural, y recuerden, infinitos, de infinitas figuras, etc., y el vacío. Y esto es lo mismo que decir el ente y el no ente, lo pleno y lo vacío, los algo y la nada. Porque el vacío es el no ente, es lo vacío y es la nada. Y el átomo es el ente, es lo pleno y es lo que es algo. A lo anterior, los atomistas agregan que los átomos difieren entre sí solamente en figura, peso, y aquí lo que tiene que entenderse es masa, magnitud, y la magnitud de los átomos son las propiedades de su extensión, volumen, longitud, ese tipo de cosas, orden y posición. Solo se diferencian en esas cosas los átomos. No se diferencian, por ejemplo, en color, en sabor. Solo se diferencian en figura, masa, magnitud, o sea, propiedades matemáticas de la extensión, orden y posición. Y bueno, la distinción la explican así. Dos átomos difieren en figura de la misma manera que la A y la N, que la letra A y la letra N difieren en figura. Dos átomos difieren en orden de la misma manera que Na y AN difieren en orden. Y los átomos difieren en posición de la misma forma que la letra A difiere de la letra Y en el orden del abecedario, en la posición en el abecedario. Esa es la explicación que dan. No es muy claro. O menos para mí no es muy claro. Cuando se refiere a A y N, ¿no será
cómo se escriben en el idioma que lo escribieron. Es lo mismo. Es lo Ah, mismo, por es lo eso. mismo, es lo mismo. Ah, porque no tiene mucho sentido en letras latinas, ¿no? Digamos que la explicación de el orden de los átomos, la posición de los átomos funciona metafóricamente, pero no es muy iluminador. Es de Aristóteles. Bueno, entonces los átomos difieren entre sí solamente en magnitud. ¿Qué es la magnitud del átomo? Son las propiedades matemáticas de su ser extenso, por ejemplo el volumen o tamaño. La figura, difieren en peso y masa y en orden y posición. Y acá se plantea una paradoja matemática. El átomo tiene magnitud pero es indivisible. ¿Cómo puede ser? Y esta es una paradoja clásica. ¿Cómo puede ser que sea una cosa extensa e indivisible si matemáticamente es divisible? Por pequeña que sea, ¿no? Porque aquí olvídense de la distinción entre pequeño y grande. Porque estamos hablando de una ontología física a lo grande de parte de Leucipo y Demócrito. Ellos realmente están pensando todo el universo, donde se pierde la escala de lo pequeño y lo grande, se pierde la escala de arriba a abajo, a la izquierda a la derecha. Entonces pueden haber átomos tan grandes como este mundo, que no es el único. Hay muchos mundos, infinitos. Mundos distintos. No solo cosas distintas, mundos distintos. Hay infinitos mundos distintos, van a decir los atomistas. Bien, ahora, ¿de qué están hechos los átomos? De lo mismo. Y no se dice qué. La hipótesis es que es materia bruta. Todos los átomos están hechos de lo mismo. No hay átomos de madera y átomos de acero. Todos los átomos están hechos de lo mismo. ¿De qué? Yo diría que es materia bruta. Pero no se dice de qué. Hay átomos de infinitas figuras, magnitudes y masas y pesos. ¿No? Porque claro, hay infinitos átomos. Entonces, ¿por qué no habría un átomo de tal figura? Tiene que haberlo. Una razón especulativa, ¿no? Hay átomos de infinitas figuras, magnitudes y pesos. Ahora, una cosa importante. Los átomos no tienen lo que en la traducción se llama cualidades sensibles. O sea, cualidades que se pueden sentir a través de la sensación, como color y sabor. ¿Verdad? Los átomos no tienen cualidades sensibles. Y sin importar su tamaño o figura o lo que sea. No tienen. Pero las causan en el fenómeno. Porque, por ejemplo, el mate sabe amargo. Y que el mate sepa amargo es un resultado de una interacción de átomos en el vacío. Porque el fenómeno es fenómeno justamente de la interacción de los átomos en el vacío. ¿Bien? Entonces, los átomos no tienen cualidades sensibles, como color y sabor, pero las causan en el fenómeno. Con respecto a esto se va a plantear una paradoja, después en el atomismo, que ya la vamos a ver, que tiene que ver con que los atomistas sostienen tesis que parecen lógicamente incompatibles. Por un lado, que los átomos causan en el fenómeno las cualidades sensibles, y por otro lado, que las cualidades sensibles son por convención y no por naturaleza.
estas dos tesis parecen estar en contradicción. Los átomos causan las cualidades sensibles en el fenómeno. El mate sabe amargo, pero ese sabor amargo no es por physis, es por nomos, es por convención, van a decir los atomistas. No es real, porque los átomos no son amargos. No hay algo amargo. Y los atomistas van a decir algo todavía más fuerte. Van a decir que los cuerpos sensibles, como esto, como este termo, como esta computadora, no son entes por naturaleza, son entes por convención. Los entes por naturaleza son los átomos. ¿Bien? ¿Y por qué estas cosas formadas de átomos no pueden ser entes? Porque no pueden ser unidades. Porque los átomos no se unen. Siempre están separados. Entonces, como estas cosas no son unidades, son entes por convención, no por naturaleza. Por naturaleza, átomos y vacío. Átomos en movimiento y vacío. Los átomos que rodean al hombre y lo conforman son demasiado pequeños como para que éste pueda percibirlos a través de los sentidos. ¿Ah? Los átomos que rodean al hombre y que lo conforman son minúsculos, imperceptibles. Pero los atomistas aceptan que es posible que haya átomos grandes como el mundo. ¿Bien? Es solo que la circunstancia del hombre, los átomos que lo rodean son demasiado pequeños. Podría haber en otra parte del vacío átomos que fueran grandes como el mundo y formaran un mundo. ¿Bien? Para que vean cómo el intelecto especulativo se separa del anclaje empírico también, ¿no? No todos los átomos tienen que ser imperceptibles en principio, por pequeños. Ocurre que los que rodean al hombre y lo conforman son de un tamaño tal que está por debajo de nuestro nivel de percepción. Pero no es necesario del átomo el estar por debajo del nivel de percepción, porque el átomo puede tener cualquier tamaño, puede tener cualquier figura, cualquier magnitud. La circunstancia del hombre implica que los átomos que lo rodean son demasiado pequeños como para que éste pueda percibirlos con los sentidos. El hombre los intelige que hay átomos y vacío, no lo percibe. Con lo cual vemos un distanciamiento del empirismo y de la sensación como fuente de conocimiento. La sensación no nos da átomos y vacío. El intelecto intelige que la realidad es átomos y vacío. Y en relación a esto se da una distinción de Demócrito entre conocimiento oscuro y conocimiento genuino. El conocimiento oscuro es el sensorial y el conocimiento genuino vendría a ser el intelectual, puramente intelectual. Con lo cual se acerca a Parménides epistemológicamente, ¿no? Porque lo que es el ente no es perceptible, sino inteligible. Entonces, la physis es la materia plural en movimiento es. ¿Qué implica esto? Implica que los átomos se mueven en el vacío. Porque los átomos se mueven en el vacío, la materia
es plural y cambiante. Porque en definitiva, la materia es los átomos y el vacío. Ahora, los átomos se mueven en el vacío y se mueven desde toda la eternidad y por toda la eternidad. Se mueven desde siempre y para siempre. Están en eterno movimiento. Todos los átomos se están moviendo eternamente. ¿Y qué ocurre? Chocan y entonces rebotan, por ejemplo, o se amontonan. Y después chocan más átomos y se desamontonan. Y ocurre eso, ¿verdad? Eso es la realidad. Los átomos en movimiento, un movimiento eterno, chocando, rebotando, amontonándose, desamontonándose, y eso es la realidad. Antes habíamos dicho que el átomo en sí mismo era inmutable. ¿Y esto qué quiere decir? Que no puede crecer, ni disminuir, ni alterarse. No puede, por ejemplo, cambiar de color. No puede alterarse. No puede crecer, no puede disminuir. El único tipo de cambio que admite el átomo es el de posición espacial. El único tipo de cambio del átomo es el desplazamiento en el espacio, el movimiento, en sentido estricto, como espacial. Y con respecto a esto, Aristóteles plantea un problema a los atomistas, porque dice, bueno, está bien, los átomos se mueven, chocan y salen despedidos en distintas direcciones. Que salgan despedidos en distintas direcciones se explica en virtud del choque. Ahora, el movimiento que resulta del choque no es un movimiento natural, sino un movimiento violento, dice Aristóteles. Lo que los atomistas no explican es cuál es el movimiento natural del átomo. Y bueno, y lo que se suele responder en la crítica es que esta objeción de Aristóteles es vacua, no tiene sentido desde el punto de vista de los atomistas, porque los atomistas se están moviendo desde la eternidad y chocaron en la eternidad. Imagínense el infinito, temporal justamente, y estos átomos que existen desde siempre y para siempre, y no tiene sentido la idea del movimiento natural, un movimiento previo a la colisión. En algún momento antes siempre colisionaron, porque es la eternidad. En fin, en el tiempo los átomos son lo permanente, son lo que permanece en el tiempo, y lo que cambia, lo variable, son sus relaciones espaciales. ¿No? Los atomistas, en la concepción del cambio, se acercan un poco a la concepción aristotélica, porque justamente el ente, en Aristóteles, es la sustancia. ¿Y cómo se caracteriza la sustancia? Como lo que permanece en el cambio. Y es sujeto del cambio. Substratum del cambio. Substantia. Perdón, ¿puedo repetir eso último? El ente es sustancia, según Aristóteles dijiste. ¿Cómo? Dijiste, según Aristóteles, el ente es sustancia. Claro. ¿Y qué siguió después? ¿Alguna palabra que me perdí? La caracteriza. A ver, vamos por partes. Sí. Yo lo que dije es que el átomo, para los atomistas, es lo permanente en el cambio. Sí. Y bueno, Aristóteles caracteriza al ente como sustancia, Claro. y a la sustancia como lo permanente en el cambio. Ah, ok, lo permanente. Como el sujeto del cambio, como el substratum del cambio.
Bueno, y ahora entremos a la cuestión de la legalidad del movimiento, ¿no? ¿Qué tenemos hasta aquí? Tenemos átomos, que son entes que no contienen vacío porque no contienen no ser, que son indivisibles porque no contienen vacío, que son unidades en sentido fuerte, que son eternas, que son infinitas, que tienen figura, peso, masa, orden, posición, es decir, están en otras relaciones espaciales. El orden y la posición tiene que ver con relaciones espaciales con otros átomos. En fin, estos átomos están separados entre sí por el vacío, y en ese vacío se mueven y chocan y se amontonan y se desamontonan, y a su vez, supongamos, están en un montón, se reorganiza el montón, y eso en un espacio infinito donde hay infinitos átomos y donde el vacío es infinito. ¿Bien? Y recordemos que tanto los átomos como el movimiento como el vacío son eternos. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con estas interacciones de los átomos? ¿Tienen ley o no? ¿Qué pasa? ¿Hay una legalidad de la física? Esto es, de los choques de los átomos. Porque la física son los átomos en movimiento en el vacío. Eso es la física para los atomistas. Bueno, y aquí tenemos la frase de Leucipo, que nos ilumina. En griego dice: uden chrema maten ginetai. Uden chrema maten ginetai. Alapanta ek logu te kai hypanankes. Cosa ninguna nace ginetai. Porque sí. Sino que todas las cosas nacen ek logu, a partir de un logos, a partir de una ley, y hypanankes, bajo necesidad, una ley necesaria. Nada acontece porque sí, sino que todo acontece según un logos y con necesidad. Entonces, el movimiento de los átomos tiene un logos necesario que le imprime necesidad a los acontecimientos de los átomos. ¿Cómo se ha interpretado en la doxografía este tema en los atomistas? Todo acontece por necesidad y de acuerdo a ley natural causal. ¿Bien? Esto sostendrían los atomistas. Todo acontece por necesidad y de acuerdo a la ley natural causal. Claro, tenemos los átomos en movimiento, chocan, rebotan, se amontonan. Todo lo que pasa por leyes causales naturales. Y en ese sentido, por necesidad. La ley determina con necesidad el acontecimiento. ¿Bien? Esto está completamente de acuerdo con lo que leímos de Leucipo, ¿verdad? Pero se agrega algo en la doxografía a propósito de este problema. Y es que para los atomistas, las cosas acontecen sin causa final. Y por lo tanto no hay una providencia divina, un para qué en el desarrollo de la naturaleza o dique. Pero tampoco lo contrario de dique. O sea, son muy originales los atomistas como presocráticos, porque ellos conciben los átomos en movimiento en el vacío, y este movimiento completamente determinado por leyes naturales que le imprimen necesidad a los acontecimientos. Pero esta necesidad y estas leyes naturales
no se fundamentan a su vez en causas finales de un Dios que determine un sentido de la historia, que determine un para qué de los acontecimientos y de que establezca una dique en los acontecimientos. Entonces, acá rompe con toda la tradición presocrática. Recordemos que para Heráclito la ley natural es dique y todo lo gobierna el Dios. ¿Verdad? Entonces todo tiene causa final, etc. Por eso en el atomismo de Leucipo se da una extraña combinación, que es la de determinismo y cosmos. O sea, el mundo es un cosmos, está ordenado. Lo que acontece según ley natural que hace necesario lo que acontece. Es un cosmos. Pero también hay ateísmo y azar, porque esas leyes naturales son contingentes. Podrían haber sido otras. Son esas por casualidad, porque no hay una inteligencia divina que las haya elegido. Ahora, parecería que los atomistas son ateos en este sentido profundo. En este sentido profundo. En el sentido profundo de que lo real son átomos y vacío. Y los átomos no son dioses. Pero parecería que concederían cosas a la tradición en el sentido de que hay ciertas formaciones de átomos que son especiales, que vendrían a ser las cosas que los hombres llamamos dioses. ¿Ah? En fin. Pero lo que quiero hacer resaltar es esto más profundo, ¿no? El movimiento de los átomos en el vacío y la interacción de los átomos en el vacío está totalmente regulado por reglas, leyes naturales que imprimen necesidad a los acontecimientos, pero esas leyes naturales no tienen como fundamento una causa final, una providencia divina, etcétera, y que por lo tanto no podemos hablar de que el orden natural sea justo o injusto. Es lo que es. Y en esto también son originales. Desvalorizan el ser. No solo lo vacían de Dios y de causa final, sino de valor. Esto es muy original. Si lo dulce es por convención, imagínense si lo justo será por convención, por supuesto. Lo justo por convención. No por fisis. Por fisis, átomos en movimiento de acuerdo a leyes, etcétera, interactuando. Pero esas leyes no tienen el fundamento de una intencionalidad de un Dios que le haya dado un para qué a los acontecimientos o que le haya dado un carácter de justicia a los acontecimientos, ni nada por el estilo. Entonces, en el atomismo antiguo de Leucipo y Demócrito tenemos determinismo y cosmos. ¿Ah? La fisis es un cosmos determinista, pero también ateísmo y azar. Y otra idea que queda por el camino de la tradición presocrática es que el todo está vivo. Los átomos de Leucipo y Demócrito son piedras. Imagínenselo como piedras indivisibles. O sea, no tienen vida. Se mueven y chocan, pero no son almas, ni cosas que tienen alma, ni nada por el estilo. En realidad, la vida va a ser un fenómeno que resulte de la interacción de los átomos y que va a estar vinculado a la respiración. ¿Cómo? Porque los seres vivos, cuando inspiramos, introducimos por nuestra nariz
determinados átomos esféricos que son los que hacen que todo se mueva, y cuando exhalamos despedimos esos átomos, y eso es la vida. No, se reduce a átomos y vacío. Los átomos que están vinculados a la vida son los mismos que están vinculados al fuego, y son los esféricos. Entonces, ¿qué pasa con estos átomos? ¿Por qué están vinculados a la vida? Porque son los que por su forma tienen más facilidad para causar movimiento en los demás. Porque rebotan en todos. Entonces, al inspirar, metemos esos átomos esféricos en nosotros y eso nos da movimiento, nos da vida. Y bueno, y al morir es cuando exhalamos y no vuelven a entrar átomos esféricos. Pero los átomos no están vivos, ¿entienden? Ni tienen conciencia. Ustedes represéntenselo como piedritas. Digo, a esto sí les cabía bien la acusación de impiedad religiosa. No hay vuelta. No sé qué tiene para decir nuestro amigo deísta. No, que le falta. Es que le falta, por eso me gusta ver la palabra logos ahí. Pero, no, me preguntaba otra cosa. Claro, vos dirías que, claro, es el logo si hay un logos de la naturaleza, tiene que haber un Dios. Ese sería tu razonamiento. Muy grueso. Pero Pero también eso se habla de dice que ley. Y también dice, o a partir de una ley. ¿Y de dónde salió esa ley? Y bueno, de la nada. Ellos te dicen del azar. Claro, no, ellos dicen eso. Y es coherente su posición. Sí, a lo que voy es a que... en su cuestión es coherente, claro, sí. Pero eso es una fortaleza, ¿no? Digo, no solo son originales, sino que defienden su posición. Que tiene una coherencia interna. Claro, sino que defienden su posición de una forma que cierra. Hay leyes naturales, pero no hay una causa final que las fundamente. Claro. Digo, dos átomos de tal o cual forma que vienen a tales o cuales velocidades al chocar hacen esto, sí, de acuerdo a una ley y por necesidad. Claro, pero podrían haber hecho esto y sale otra cosa. Con otra ley que le imprime otra necesidad. Sin duda tienen una coherencia interna, ¿no? Pero por ejemplo, el determinismo ya me está diciendo lo que comentamos en la camioneta, ¿no? Si fuese así como ellos dicen, ¿cómo puedo estar confiando en lo que digo, ¿no? Digo, mi cerebro por azar cayó ahí. Ese es otro pensamiento, ¿no? Las leyes de la naturaleza. Está subestimando el poder constructor que tienen las leyes de la naturaleza. ¿O no? Porque las leyes de la naturaleza hacen trabajar a los átomos de una forma que le producen cosas sumamente complejas. Sí, puede ser. No estoy diciendo nada. Por eso va a terminar en cierto escepticismo. Claro. Va a terminar en cierto escepticismo Demócrito, porque una vez que descubre que los átomos, que la realidad es átomos y vacío, ¿cómo reduzco? Que no hay finalidad. ¿Cómo reduzco los fenómenos a? Claro. Pero se empieza a reflejar en todo lo demás, que no. Pero él se para del lado de Parménides en ese caso. Sí. Con lo cual vemos el carácter especulativo. Ellos van a intentar explicar los fenómenos sensibles, pero son fenómenos. Son fenómenos. No es la realidad. No, por eso digo, porque después también Demócrito habla de cosas más bien morales, habla de bondad por ahí en el sí. otra cosa, entonces como que pero en cuanto a esta parte sí tiene una coherencia interna, está bien, es explicado, podrá tener sus huecos. Lo que estaba pensando cuando escribía lo último es otra cosa, estaban más blandos las leyes en esta época, digo, porque si a Sócrates por mucho menos no, yo creo que tiene que haber incidido el factor geográfico. Sí. No era lo mismo decirlo en Atenas o no decirlo, sino escribirlo, ¿no?
Si uno escribe, se entera el que lee, el que no lee no se entera. Claro. Y los que leen siempre son la minoría. O por lo menos los que leen Estas cosas, por decirlo. a los Demócritos, ¿no? Creo que tiene que ver con que, bueno, estaba en el lugar correcto. Sócrates no. Sí, puede ser Este, eso. Claro, lo geográfico, no me di cuenta de lo geográfico. Sí, igual a mí me queda como una cosa con respecto a la ley, pero digamos en otro lugar desde donde plantea él, ¿no? En el sentido de que parecería ser más coherente o consistente decir que todo es azar y que la física es caos, No, A pero que- vos querés irte para el otro extremo. Ellos están... a que hay un logos que ordena el movimiento de los átomos en este sentido, sí, o sea, sí. No, podría es ser- que ellos podría ser no otra van a ley. aceptar nunca eso, porque la regularidad de los fenómenos indica la regularidad de los átomos en el vacío. Hay una regularidad evidente en los fenómenos. Y eso es evidencia de la regularidad de... no, Sí, pero no así- podés explicar... pero A así- ver, pero así como explícame el los sabor- fenómenos... A ver, vamos a ver... Pero así como el sabor amargo es, Sí, es convencional, Sí. ¿por qué, digamos, la regularidad de la presentación de los fenómenos, porque son fenómenos, deberían responder a una ley Atómica. atómica? Si están como en el universo distinto. Porque en principio los sentidos no son guías infalibles, pero hay cosas que evidentemente hacen patente, como el movimiento en el espacio, la pluralidad y podríamos agregar la legalidad natural. Y te voy a decir una cosa, ¿cómo explicas la legalidad del fenómeno a partir del caos? Ese es su gran argumento, no tenés manera. Y ahí me parece que te agarran bien. ¿Cómo explicas la legalidad del fenómeno a partir del caos? Porque el fenómeno lo tenés que explicar a partir de lo que es la realidad última, ¿no? Y la realidad última son los átomos en movimiento en el vacío. Supongamos que esto es caos, no hay ley. ¿Cómo explicas la regularidad de los fenómenos? ¿No la vas a explicar? Bueno, ellos dicen, bueno, para explicarla tenemos que concebir a los átomos en movimiento en el vacío sujeto a leyes naturales que hacen necesarios los acontecimientos, pero sin un para qué. Esa ley natural no tiene un fundamento de una causa final, de una intencionalidad, de una providencia divina, etc. No, hay azar, Sí, pero no- también hay azar en la medida que las leyes naturales podrían haber sido otras. En ese sentido hay azar. Sí, es un azar Pero relativo. no es el o sea, azar del caos. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y aquí llegamos a una paradoja general del atomismo materialista de Leucipo y Demócrito. Espacio, tiempo, vacío, relación espacial, causalidad, ley natural y movimiento son reales, pero no son entes. Esto es una paradoja. Es un poco la generalización de la paradoja de que el vacío es, pero no es ente. Pero el punto es que los atomistas aceptan espacio, tiempo, vacío, relación espacial, causalidad, ley natural, movimiento, todo eso como fundamento de la ontología, pero no le da a esto el carácter de ente, porque reserva el carácter de ente al átomo. Ente es átomo y no ente es vacío. Vean, esta es una paradoja general. ¿Cómo la solucionan ellos? Con la distinción entre realidad y ente. No es lo mismo ser y ser ente. No es lo mismo ser real y ser un ente. Hay cosas que son reales, como el tiempo, el espacio, el vacío, el movimiento, las relaciones espaciales de los átomos, las leyes causales de la naturaleza, etc. Pero no son entes. Si se quiere, son la estructura del ente.
Bueno, y ahora llegamos al fenómeno, que es lo que podríamos llamar la naturaleza sensible. ¿Bien? Los cuerpos sensibles, incluido el hombre y todo lo que se le aparece en el fenómeno, son agregados de átomos. ¿Bien? Los cuerpos sensibles, esta lapicera, aquel lápiz, este libro, Juan, y todo lo que aparece en el fenómeno del hombre es agregado de átomos, o sea, es un amontonamiento de átomos. Como tal, estos agregados de átomos son inestables, porque los átomos están en constante movimiento. Cham, pam, yendo, viniendo, chocando, rebotando, sumándose, separándose, en fin. Entonces, los cuerpos sensibles son agregados de átomos inestables, agregados inestables de átomos. A su vez, los cuerpos sensibles, para los atomistas, son entes y son unidades, pero solo por convención, no por naturaleza. Porque lo uno no surge de lo múltiple. Un cuerpo sensible, ¿qué es? Es un montón de átomos. Ahora, ese montón de átomos no es un ente, no es una unidad. Porque de lo uno no surge lo múltiple. Entonces, los cuerpos sensibles son entes y son unidades, no por naturaleza, sino por convención. Lo que es ente y es unidad por naturaleza es el átomo. Antes habíamos dicho que el único tipo de cambio que admitían los átomos era el cambio de lugar en el espacio, el movimiento espacial. Bueno, además de este tipo de cambio tenemos el nacimiento, el crecimiento, la disminución, la alteración y la corrupción. Estas formas de cambio, nacimiento, crecimiento, disminución, aumento, alteración, corrupción, se aplican a los cuerpos sensibles y solo a los cuerpos sensibles. O sea, los cuerpos sensibles nacen, crecen, disminuyen, se alteran, se corrompen. Y todo eso ocurre en virtud de la agregación y la disgregación de los átomos. ¿Bien? Los cuerpos sensibles son agregados de átomos. Y como tales, se alteran, crecen, nacen, se corrompen eventualmente, también disminuyen. Y todo eso pasa en virtud de ese trasfondo de agregación y disgregación de átomos. O sea, de la interacción de los átomos. Las cualidades sensibles como calor, como color y sabor, y podríamos agregar también calor, ya que estamos, caracterizan solo a los cuerpos sensibles y son por convención, no por naturaleza, aunque son causadas por los átomos. Y acá es donde se plantea la paradoja de la que hablábamos al principio, ¿no? Las cualidades sensibles que caracterizan a los cuerpos sensibles son causadas por los átomos, pero tienen ser por convención, no por naturaleza. Esa era la paradoja. Lo sensible es fenómeno del movimiento de los átomos del movimiento de los átomos. Claro, lo que se nos aparece, el fenómeno sensible, es fenómeno del movimiento de los átomos. Y la legalidad de lo sensible es fenómeno de la legalidad del movimiento de los átomos. Y acá tenemos dos dimensiones y una relación de causalidad. Tenemos la dimensión del fenómeno, de lo sensible, y la dimensión de los átomos. Y lo que ocurre al nivel de los átomos es lo que determina lo que ocurre al nivel del fenómeno. Y en ese sentido, los átomos y el vacío son lo profundo y lo sensible es la superficie. Esta distinción de los átomos como lo profundo y lo sensible como la superficie se desprende de un fragmento de Demócrito. Bueno, a esto agregan los
atomistas que en la eternidad hay infinitos mundos sucesivos y contemporáneos. Y los mundos son agregados de átomos. O sea que, en cierto sentido, yo soy un mundo en mí mismo. Y cada cosa es un mundo en sí misma. Entonces, hay infinitos mundos sucesivos y contemporáneos. Y hay algunos mundos que están naciendo, algunos mundos que están creciendo, otros mundos que están disminuyendo y otros mundos que están destruyéndose en el infinito del espacio vacío. ¿Ven? Como ven, es muy especulativo. De esto en prueba empírica no hay. No tenían. Eso no hay. Eso no hay. ¿De qué, perdón? De que hay infinitos mundos sucesivos. Bueno, porque infinito y no contemporáneos. sabemos, pero mundos, ¿qué entendemos por mundo? Pensando en, yo qué Te sé, entiendo, en te galaxias, en no sé qué, podríamos decir que... Te entiendo. Haciendo un balance, podemos ver que en el atomismo hay dicotomías ontológicas y epistemológicas que son filoeleáticas. Esto es, que son simpatizantes del eleatismo y que a su vez están correlacionadas. Tenemos la dicotomía fenómeno-realidad. El fenómeno son las cosas sensibles, etc. La realidad son el espacio y el vacío, son los átomos y el vacío. Tenemos lo por convención y lo por naturaleza. Lo por naturaleza son los átomos y el vacío, lo por convención las cosas sensibles, porque son entes por convención. Tenemos después la dicotomía entre la profundidad, los átomos y el vacío, y la superficie, que es lo sensible. Y tenemos la dicotomía entre sensación e intelecto. ¿Bien? Entonces el intelecto conoce la realidad, esto es, que hay átomos y vacío, y que el ser se resuelve en los átomos en movimiento, en el vacío, de acuerdo a leyes mecánicas, etc. Y conoce lo que es por naturaleza y la profundidad del ser. Mientras que la sensación alcanza solo la superficie, lo por convención, el fenómeno. Esto es muy filoeleático. Sobre eso quiero llamar la atención. Ahora, un problema característico y definitorio del paradigma de Leucipo y Demócrito. Introduzco la palabra paradigma, ¿no? Que se hizo importante a partir de Thomas Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas. Bueno, el paradigma de Leucipo y Demócrito. Un problema característico y definitorio es este: conectar causalmente los fenómenos con los acontecimientos atómicos. Digo de nuevo, conectar causalmente los fenómenos con los acontecimientos atómicos. O dicho de otra manera, reducir los fenómenos a átomos en movimiento en el vacío. Este problema es enorme y es lo que da lugar a un relativo y moderado escepticismo de parte de Demócrito, que se manifiesta en los fragmentos B6, B7, B8, B9, B10 y B11, que paso a leer. Fragmento B6. Con ayuda de este principio debe reconocer el hombre que está alejado de la verdad. Fragmento B7. Este argumento muestra también, por cierto, que nada sabemos sobre cosa alguna, sino que en todos los hombres su opinión es una reforma de su disposición. Fragmento B8. Resultará, sin embargo, evidente que no nos es accesible el conocer qué es en realidad cada una de las cosas. Fragmento B9. A lo que es, no lo comprendemos en forma inmutable, sino solo en tanto cambia conforme a la disposición de nuestro cuerpo y de lo que en él penetra o le ofrece resistencia. Fragmento B10. Que no comprendemos cómo es en realidad cada cosa o cómo no es. Se ha puesto en claro de múltiples maneras. ¿Ven? Como ven, hay un cuasi escepticismo en Demócrito. Demócrito dice: podemos conocer que la realidad es átomos en movimiento en el vacío de acuerdo a leyes naturales sin causa final.
Y podemos conocer que el fenómeno es causado por estos átomos y el vacío. Pero el fenómeno sensible de la realidad nos muestra poco y nada. La sensación de la realidad nos muestra poco y nada. Lo que llegamos a conocer de la realidad no lo llegamos a conocer por la sensación, lo llegamos a conocer por el intelecto, por el conocimiento genuino, como lo llama Demócrito. Con lo cual vemos que hay un filoeleatismo importante. Es física, pero post-eleática. Por eso hablamos de post-eleatismo como si fuera algo importante. Sí, es muy importante. Son físicos, pero son post-eleáticos. Y esto se manifiesta en lo ontológico, en lo epistemológico, en lo metodológico, etc. Bien, entonces retomando un poco en lo que nos habíamos quedado es, bueno, el problema característico y definitorio del paradigma de Leucipo y Demócrito. Conectar causalmente los fenómenos con los acontecimientos atómicos. O sea, reducir los fenómenos a átomos en movimiento en el vacío. A la interacción de los átomos. Bueno, ¿esto cómo se hace? Ese problema es lo que da lugar al moderado escepticismo de parte de Demócrito. Un relativo escepticismo. Bueno, se puede tener hipótesis, pero saber cómo es que los átomos generan el fenómeno, ¿no? Justamente porque lo sensible, la sensación, no nos muestra átomos y vacío. Porque los átomos están por debajo del nivel de percepción. Para terminar, veamos cómo el atomismo antiguo enfrenta lo que para mí es la hidra de Lerna del eleatismo. La hidra de Lerna es un personaje mitológico que le cortan una cabeza y le surgen tres, y entonces es inderrotable. Hasta que lo derrota Heracles. Hasta que la derrota Heracles. Bueno, es la hidra de Lerna del eleatismo. Es un problema que el eleatismo plantea, que realmente me parece que es el gran problema que plantea el eleatismo y que es un problema a propósito de la posibilidad del cambio. Es un problema a propósito de la posibilidad del acontecimiento, de que algo pase. Creo que si hay algo que rescatar como problema que plantea el eleatismo y como problema fuerte que plantea el eleatismo, es un problema a propósito de la posibilidad del cambio, de la posibilidad del acontecimiento, de que pase algo. Entonces, la cuestión es esta. En el cambio, abro signo de interrogación, algo que es un ente pasa a no ser y algo que no es un no ente pasa a ser, y a esto responde el eleatismo. Si la respuesta es sí, entonces el cambio es imposible por encerrar contradicciones, a saber que el ente no sea y que el no ente sea. ¿Ah? Entonces, tenemos una pregunta. En el cambio, ¿ocurre que algo que es un ente pasa a no ser y algo que no es un no ente pasa a ser? A esto el eleatismo responde, si la respuesta es sí, entonces el cambio es imposible. Para los eleatas la respuesta es sí. Claro. Nada puede pasar del ser al no ser, para los eleatas, ni del no ser al ser. Los atomistas van a decir que en el cambio ningún ente pasa al no ser y ningún no ente pasa al ser. Porque ¿qué es lo que pasa del ser al no ser y del no ser al ser en el cambio para los atomistas? Ni los entes ni los no entes, esto es, ni los átomos ni el vacío. Porque como dijimos antes, los átomos
y el vacío no pasan del ser al no ser ni del no ser al ser. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa del ser al no ser y del no ser al ser en el cambio, en el marco de los átomos y el vacío? La organización espacial de los átomos en el vacío, eso es lo que cambia. Pero eso no es ente, ni es no ente. Entonces no se cumple esto de que en el cambio un ente pasa a no ser y un no ente pasa a ser. Porque lo que cambia no es ni ente ni no ente. Porque ni es átomo ni es vacío. Lo que cambia es la organización espacial, que es algo real pero que no es ente. ¿Entienden cómo le ganan la pulseada? A mí me parece que, bueno, Magistral. es bueno, ¿no? Digo, en esto hay también algo de Luciano. Es la interpretación de Luciano, ¿no? Que no es para atribuirme mérito, es la realidad. Es la realidad. O sea, entonces, tenemos el problema eleático del cambio. ¿Y qué le responde el atomismo antiguo? ¿Qué plantea el problema eleático del cambio? Bueno, la siguiente pregunta. En el cambio, algo que es, esto es un ente, pasa a no ser, y algo que no es, o sea, un no ente, pasa a ser. El eleatismo dice, si la respuesta es sí, entonces el cambio es imposible. Y para el eleatismo la respuesta es sí. En el cambio, un ente pasa al no ser y un no ente pasa al ser. ¿Bien? Bueno, los atomistas a esa pregunta van a responder que no. ¿Por qué? Porque en el cambio, dicen ellos, lo que pasa del ser al no ser y del no ser al ser son organizaciones espaciales de los átomos, relaciones espaciales de los átomos. Y estas relaciones espaciales de los átomos no son entes, ni tampoco son no entes, porque no son átomos ni son vacío. Sin embargo, son reales. Porque como sabemos, según los atomistas, no es lo mismo realidad y ente. Todo lo que es ente es real, pero no todo lo que es real es ente. Y las organizaciones espaciales de los átomos, que son las cosas que cambian en el cambio y que justamente pasan del ser al no ser y del no ser al ser, no son entes ni son no entes. Entonces no hay contradicción en el cambio. No hay que un ente no sea y que un no ente sea. ¿Solucionaron el problema? Uno tiene que admitir la distinción entre realidad y ente. Ese es el precio. Pero es una buena distinción y fértil. Fértil, conceptualmente. Que es lo que a mí me interesa reivindicar. Que es una distinción fértil. Bueno, y con esto termino lo que tengo preparado. Abrimos preguntas. No hay apuro. Comentario. Es raro mismo ahora, ¿no? Que Platón no haya dicho nada. Sí, cuando Platón hace retrospectiva en filosofía, piensa en dos personajes. Bueno, tres. Sócrates, Heráclito y Parménides. Pero los que considera, bueno, filósofos anteriores, Sócrates es como él mismo, de alguna manera, en su ficción. A los que hace referencia, filósofos anteriores a los que hace referencia, son Heráclito y Parménides. Se salteó, parece la física posteleática, pero no completamente, porque, por ejemplo, hace referencia a Empédocles de forma clara en el Sofista. El Sofista
es la primera historia de la filosofía que hay. O contiene los primeros pasajes de historia de la filosofía. En la gigantomaquia, lo que se conoce, vamos a estudiar el sofista, en lo que se conoce como la gigantomaquia, y después en la discusión entre monistas y pluralistas a propósito del ser. En los monistas tenemos, según Platón, obviamente a los eleatas, pero también a los físicos milesios, que eran monistas, ¿no? Incluso recuerden que Heráclito era monista, ¿no? Sí. El ente es el fuego siempre Siempre vivo, etcétera, que crece con y disminuye mayúscula, según necesidad, claro, según medida. según medidas. Y los pluralistas, en fin, entre los cuales está Heráclito, en la lista de Platón, está Heráclito, y está Empédocles. Lo cual es válido que cite a Heráclito como pluralista, porque también es pluralista, como recordarán, en las dos cosas.